todas, muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar en Teleasturias en Solidaridad para hablar de los temas de la cooperación al desarrollo, de las ONGs, para hacer un repaso por el mundo, por sus cosas y por sus problemas. Por este mundo globalizado y en el que esa globalización lo que más lleva a millones, a miles de millones de personas, pues desgraciadamente es la pobreza. La pobreza es la realidad más globalizada, llega a 2.000 millones de personas. Eso nos dice Manos Unidas estos días en una campaña que está llevando a cabo, que finaliza esta semana y de la que nos va a hablar con mucho más fundamento y mucho más conocimiento la invitada que tenemos hoy en Solidaridad. Muy buenas tardes, Covadonga Forcén. Buenas tardes. Voluntaria de esta organización de Manos Unidas. Pues sí. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y te puedo tutear, con permiso. Pues hombre, por descontado. Pues muchas gracias. Efectivamente tenéis una campaña ahora mismo, incluso yo creo que la estamos viendo por las calles, ¿no? Porque hay un cartel que lo vemos en diferentes MUPIs, en el mobiliario urbano, que es el de esta revista que tú tienes aquí, con ese lema, ¿no? Norte-Sur, un futuro común. Un futuro común. Es Norte-Sur, un futuro común, porque precisamente, como tú decías, el año pasado empezamos lo que llamamos el trienio de la globalización. Manos Unidas siempre procura que sus campañas estén dentro de los movimientos actuales del momento. La globalización fue un fenómeno que nos afecta a todos y Manos Unidas ha dedicado el año pasado, este año y el próximo año con distintos lemas a la globalización. Con partes buenas esa globalización y también desgraciadamente con partes malas. Con partes buenas para quien está dentro y es con partes malas para todos los que están excluidos. La globalización en sí no es buena ni mala, dijo Juan Pablo II. La globalización lo que es cómo se aplique. En el norte, en los países ricos, la globalización está siendo buena porque nos permite el reparto mayor de las riquezas, el intercambio de comunicación en tiempo real, el intercambio de ventas de productos sin trabas, pero para los países pobres, para los países en vías de desarrollo, la globalización está siendo un auténtico desastre, porque les está acrecentando la pobreza, les está acrecentando la miseria, les está acrecentando la marginación y está siendo, pues eso, realmente un desastre. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se explica ese mecanismo por el cual tenemos más en el norte y además de forma progresiva? Contra más tenemos aquí, menos tienen precisamente en los países en subdesarrollo. Bueno, para que haya un rico siempre tiene que haber un pobre. Y lo ideal sería que no hubiera extrema riqueza para que no hubiera extrema pobreza. Los recursos del mundo dan para todos. El planeta está programado, diríamos así, para poder alimentar a toda su gente. Pero un mal reparto, un egoísmo, un ansia de acumulación por parte de los países ricos es lo que está haciendo que la situación de los países pobres cada vez esté empeorando más. Y este es un tema que a nivel de gobiernos, a nivel de economía mundial, se está procurando que pues, se solucione, yo creo que desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y las cosas cada vez van a peor. Parece un poco desesperanzador, ¿no? El que en ese panorama no parece que se produzcan avances muchas veces, ¿no? Realmente no se producen avances, porque en 1960, 1953 ya hubo una cumbre en Virginia, en Estados Unidos, en la que se pretendía nivelar el sur con el norte, ¿no? Y fue cuando se empezó a hablar del famoso 0,7, que en un inicio era el 1% del Producto Interior Bruto de las naciones ricas, se diera para equilibrar el desajuste que había con los países en desarrollo. Ya en el 60 aquello quedó en un 0,7%.
En este momento creo que solamente los países escandinavos y Canadá dan el 0,7%, el resto 0,3, 0,33, 0,23, o sea, no se ha conseguido desde entonces llegar a darlo. Si eso no se hizo, que es una cosa mínima, pues hay que pensar que la macroeconomía mundial, los países del norte, siempre han procurado aprovecharse a todos los niveles de los países en vías de desarrollo. La famosa deuda externa, que también hizo campaña Manos Unidas en su momento, pues... Es que no solo es un problema de aportaciones, ¿no? Sino que es también ese otro problema, el de la deuda. Claro, porque Manos Unidas no solamente, hace un trabajo de proyectos en los países en vías de desarrollo, que también los países del sur geográficamente está dividido, sino que Manos Unidas también denuncia, como te dije antes, según los movimientos, la situación en la que están estos países, que es nuestro trabajo en España concretamente. Entonces también hicimos campaña por la deuda externa, también denunciamos la situación de estos países tienen por la deuda externa, también explicamos por qué se generó la deuda externa. Otras ONGs que han pasado por Solidaridad para explicarnos su trabajo pues son a lo mejor organizaciones más pequeñas. Sin embargo, en el caso de Manos Unidas estamos hablando ya de una ONG que nos suena a todos seguramente, pero aparte de que nos suene, de que pueda tener una mayor repercusión mediática tal vez, ¿cuál es realmente el trabajo que hace Manos Unidas? O sea, ¿qué es Manos Unidas? ¿Cuál es su base, su fundamento, sus objetivos y su forma de trabajar? Bueno, Manos Unidas, lo primero, es una organización grande porque es una organización vieja, o sea, empezó a trabajar en 1960. Manos Unidas empezó a trabajar, bueno, la definición del libro es que Manos Unidas es una organización católica y de voluntarios que trabaja en dos frentes. En los países en vías de desarrollo, por medio de proyectos de desarrollo, procurando acompañar, no imponiendo, procurando acompañar a estos países en su propio desarrollo, por medio de proyectos. Y en España, por medio de la sensibilización, por medio de la denuncia y por medio de las colectas, porque lógicamente necesitamos dinero para poder trabajar en estos países. Y Manos Unidas, pues a través de la denuncia, lo que denuncia es la injusticia que existe, denuncia el abuso de poder por parte del norte sobre el sur, denuncia el mal reparto de los bienes en los mismos países en vías de desarrollo y denuncia pues todo tipo de injusticia o atropello que se cometa en los mismos países donde estamos trabajando. Aquí en Asturias coordináis una serie de campañas o trabajáis en una serie de campañas que pueden ser un buen ejemplo a lo mejor de cuál es ya el trabajo más concreto, ¿no?, que desarrolláis. Bueno, todos los años en Asturias, a través de distintas vicarías que está repartido geográficamente el arzobispado, o parroquias, o colegios, o inclusive particulares, que este año tenemos un particular que ha donado dinero para construir un pozo en África, pues tenemos una serie de proyectos de los que se responsabiliza esta gente, procuran recolectar el dinero para estos proyectos y se les da cuenta luego de la realización que ha tenido el proyecto y los resultados, ¿no? Este año tenemos 12. 7 de ellos están en la India porque hemos sido condicionados por el tsunami, el terremoto, el maremoto o todo lo que haya sido. Y el resto están en África. Bueno, yo puedo leerte alguno. ¿No? Sí, en Kerala, en Balinovi, en la India, en Burkina Faso, que tiene Gijón, en Togo, que tiene Pola de Lena y el Colegio del Pilar. Y luego Manos Unidas es una organización que es una organización de proyectos de desarrollo, es decir, acompañar a estos pueblos, a estas comunidades, en su propio desarrollo, que sean ellos mismos
los que consigan salir de su pobreza y los que consigan mejorar su calidad de vida. Pero nosotros estamos con ellos para darles los medios y para apoyarlos en lo que necesiten y para animarlos también. Antes nos hablaste, por ejemplo, de la construcción de un pozo. O sea, no necesariamente tiene por ser una obra de infraestructura, no os centráis tampoco a lo mejor ni en educación ni en sanidad, sino que tocáis una forma integral. No nos centramos en proyectos concretos. Nosotros atendemos los proyectos que nos solicitan. Manos Unidas recibe una media al año de 6.000 o 7.000 solicitudes de proyectos. Infelizmente no podemos atender más de 2.000, 2.500. Entonces, la misma cantidad de proyectos que se reciben nos hacen filtrar muy mucho el proyecto en sí, ¿no? La viabilidad, el gasto, el compromiso de las personas. Pero Manos Unidas se basa en proyectos educativos. O sea, el proyecto de la educación para Manos Unidas es primordial porque va a ser la mejora de la calidad de vida de las personas. Para Manos Unidas es importante también la agricultura. Es muy importante la mujer para Manos Unidas, lo que llamamos proyectos de género. Porque en todas las sociedades en general la mujer es el pilar, pero en las sociedades del sur la mujer realmente es la que lleva todo el peso de la sociedad y al mismo tiempo es la más marginada y la más ignorada. Entonces para nosotros es muy importante este tipo de proyectos. También colaboramos pues con proyectos que bien por infraestructuras, como puede ser el agua, que está siendo el gran problema del siglo XXI, o en proyectos con otras ONGs que necesitan para construir una escuela, para construir un hospital, pues también lógicamente, inclusive en formación de personas en estos países que puedan luego mantener la continuidad de los proyectos y se sensibilicen con la situación de su comunidad y puedan denunciar ante sus gobiernos y conseguir pues determinadas cosas. Las herramientas en definitiva que van a posibilitar el que algo cambie, ¿no? en esas pues situaciones. Sí, herramientas como tú dices, Manolo. En concreto vamos a volver a la campaña que nos traía esta entrevista, el futuro entre el norte y el sur, futuro común, a fin de cuentas. Común. Pues sí, el cartel de este año es Norte-Sur, un futuro común. Tiene dos figuras de mujer. El norte, representado por la blanca más adelantada, el sur, representado por la negra más atrasada. Y van con dos líneas convergentes. Intentamos que estas dos líneas convergentes sean el futuro y en algún momento se unan. Porque esta desigualdad tan grande que existe y cada vez mayor entre el norte y el sur hizo que Candescu, y es un nombre que estoy diciendo mal, porque siempre lo dije mal, que fue el anterior gobernador del Fondo Monetario Internacional, dijo que como no se consigan nivelar, y una persona más aséptica no puede ser, como no se consiga nivelar las desigualdades entre el norte y el sur, cada vez habrá más violencia en el norte y en el sur. Porque lo que es evidente que el que no tiene nada y ve la riqueza en el otro, en realidad ya no tiene nada que perder. Y es por medio de la violencia por lo que va a expresar su malestar y su defensa de poder acceder a estos bienes, ¿no? Ahí está el origen, ¿verdad?, de muchos de los males. Ahí está el origen de muchos de los males y ahí está el egoísmo que a nivel de gobiernos y de sociedad civil tenemos. Porque yo tengo aquí una serie de anotaciones que habla que en cosméticos en los Estados Unidos se gastan 8.000 millones de dólares al año. Eso da muchos puestos de trabajo, esto da exportaciones, esto nos permite funcionar, diríamos, a niveles de primer mundo. Pero es que la enseñanza básica para todos, para todo el planeta, con 6.000 millones de dólares, se solucionaba.
Son curiosos estos apuntes cuando manejamos cifras de este tipo. Sí, entonces eso nos hace, o sea, saber que por €1 hay 5 niños que se van a vacunar y no van a tener la polio en África, da que pensar. Antes nos comentabas precisamente, nos hablabas del famoso 0,7% de las aportaciones que en principio deberían hacer los gobiernos o que se habían comprometido a hacer y que bueno, pues no se estaban haciendo, y un poco de la desesperanza de ese rumbo que iban tomando las cosas, en el que esa población creciente cada vez se ve más castigada y sometida a la pobreza, ¿no?, en los países del sur, esas desigualdades. Pero tal vez no solo es una cuestión de los gobiernos, ¿no?, esta de resolver toda esta papeleta que tenemos, y que al final es conjunta, como vosotros indicáis en esta campaña. Tal vez también la sociedad, la gente, tenemos un papel que podríamos ejercer, ¿no?, y que podemos, bueno, que de hecho mucha gente ejercéis desde diferentes ONGs y dais ese paso al frente, ¿no?, para... Mira, en 1960, cuando empecé a trabajar Manos Unidas con el lema Campaña contra el Hambre, fue respondiendo a un llamamiento de un indio que estaba entonces de director de la FAO, se llamaba Dr. Sen, porque él vio la imposibilidad de que solamente a través de los gobiernos se pudiera solucionar el problema, y quiso comprometer a la sociedad civil. A ese llamamiento respondió un grupo de mujeres de Acción Católica de entonces, y se hizo lo que se llamó la campaña contra el hambre, que la Iglesia en aquel momento decidió que fuera el segundo domingo de febrero. Es por eso por lo que nuestra campaña, que en realidad dura todo el año, nuestra campaña está centrada en la semana anterior al segundo domingo de febrero, y nuestra colecta a nivel parroquial está a nivel de colegios, a nivel de personas, de organizaciones más o menos comprometidas, está a nivel de socios centrada en eso, en el segundo domingo de febrero. Pero la sociedad civil es muy importante en todas estas cosas porque denuncia. Uno de los problemas que hay es la comunicación. Los medios de comunicación de alguna forma están parados, iba a decir censados, pero censurados, No pero te no me cortes, gustó esa palabra. no te cortes porque Están probablemente porque proceda a decirlo así. todos sabemos perfectamente los que murieron en el 11M. Tenemos clavado en el alma los que han muerto en el 11S y el 11M, ¿no? Sabemos lo que ha sido el barco este que está ahora, que ahora ha llegado a Cerdeña, por fin, esas personas, esas 800 personas allí. Pero nadie sabemos que por hambre, por falta de agua, mueren 30.000 personas al día, y de esas 7.000 son niños. Eso no figura en ninguna parte. ¿Qué pasaría si en España, si en un país desarrollado, murieran 30.000 personas diariamente? ¿Qué sería eso a nivel de comunicación? Y pasa. Y nos quedamos tan anchos. Yo creo que esta conciencia paulatina de la sociedad civil ha tenido su mayor demostración en el Tsunami. Porque de alguna forma, si te das cuenta, Manolo, han sido la sociedad civil que respondió inmediatamente. O sea, ha sido como una oleada de donaciones, de gente marchando, inclusive nosotros, que no somos ONG de emergencia, inmediatamente ha ido para ahí gente. Tenemos también montones de proyectos de emergencia, inclusive solicitados en el Principado. Hemos mandado dinero inmediatamente, destinado dinero para allí, con gente que ha marchado. Y toda la sociedad civil respondió como una sola persona. Y vamos, lo que yo vi, quizá tú no tengas esa perspectiva. Al principio, en Europa y en Australia, Estados Unidos, mandaban aviones para recoger a su gente. Mandaban forenses para reconocer a sus muertos, que se metían en neveras, se metían donde se podía, mientras que los nativos se iban a fosas comunes. Pero con el empuje aquel tan grande de la sociedad civil, los gobiernos empezaron a responder. O sea, de alguna forma fue la sociedad civil la que arrastró a los gobiernos a dar la cara.
a hacer esas famosas reuniones, a comprometerse. Vamos a ver si lo hacen, porque hasta ahora nunca lo han hecho. Siempre han dicho que iban a dar tanto y cuanto en las grandes catástrofes, pero aquello luego se quedó en la miajita. Pero bueno, los hemos arrastrado por lo menos. Con la deuda externa también la sociedad civil consiguió arrastrar a gobiernos, no mucho, pero sí algo, en dar algún tipo de respuesta. Algunos pasos seguramente se van dando y seguro pues que tiene mucho que ver con el trabajo que realizáis desde organizaciones como Manos Unidas en este caso. Covadonga Forcén, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos ha ido el tiempo volando hablando de cantidad de temas y otros tantos que nos quedan encima de la mesa. Pero bueno, tendremos ocasión sin duda de hablar de ellos en citas posteriores en Solidaridad. Muchas gracias. Cuando quieras, Manolo, y muchas gracias a vosotros. Vamos a hacer una breve pausa. En unos instantes estamos de nuevo con todos vosotros y vosotras. Bien, ya de vuelta tras esa pausa de publicidad, continuamos hablando de uno de los asuntos que tuvimos ocasión de abordar con Covadonga Forcén, ese de la deuda externa. Porque es que hace unos días en Londres los gobiernos del llamado G7, los países más ricos del mundo más Rusia, anunciaron que iban a condonar, no es una palabrota, perdonar, vamos a decirlo así, hasta el 100% de la deuda de los países más pobres del mundo, tras estudiar, eso sí, caso por caso, la situación de cada uno de ellos. Dicen las ONGs que es un anuncio un tanto engañoso, pues por una parte, porque lo que en realidad se propone es un alivio de esa deuda durante 10 años, para seguir pagándola posteriormente y no una cancelación real, y además limitada precisamente a los países más dóciles con los proponentes de la iniciativa. Los mecanismos para la cancelación de la deuda los tendrán que proponer el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en un encuentro que ambos organismos mantendrán en primavera. Además de la poca concreción de la propuesta, la letra pequeña de esa propuesta, según varias organizaciones, como el Observatorio de la Deuda en la Globalización, se trataría únicamente de un alivio del servicio de la deuda durante un periodo limitado de 10 años. Sería financiado en parte con las reservas de oro del Fondo Monetario Internacional, hasta 35.000 millones de dólares, mientras que el resto deberían aportarlo estados donantes que se sumasen a la iniciativa. Al cabo de esa década, los países pobres seguirían pagando la deuda. Es una propuesta, además, referida a un grupo limitado de unos 20 países y condicionada a la adopción de políticas dictadas por los acreedores. No es la primera vez que se realiza un anuncio similar. En 1999, tras la entrega de 17 millones de firmas a favor de la condonación de la deuda externa, el G7 anunció en Alemania la cancelación del 90% de la deuda bilateral y multilateral de 42 países pobres altamente endeudados. 6 años después, la deuda de estos países sigue aumentando. Según otras ONGs, la falta de voluntad real para acabar con la deuda externa se refleja también en que, a pesar de las demandas de los movimientos sociales, el G7 ha decidido no cancelar la deuda de los países afectados por el tsunami del sur de Asia, cambiándolo por una moratoria de 1 año. Pues además de este asunto de la deuda externa, nos decía también Covadonga Forcén, nos recriminaba y no le faltaba razón a los medios de comunicación el que abordamos muchas veces los muertos que se producen en catástrofes, en tragedias, pero no nos acordamos de los que produce a lo mejor simplemente esa situación de pobreza extrema, ¿no?, en muchos casos. De todos modos, también es importante atender seguramente esas catástrofes o esas situaciones, esos dramas que causan determinados desastres naturales. Tenemos uno, por ejemplo, del que nos está oyendo mucho hablar últimamente, un desastre natural que se está produciendo en Venezuela y en Guyana a causa de fuertes inundaciones que han azotado esa zona y han dejado, en el caso de Venezuela, medio centenar de víctimas, y en el caso de Guyana una emergencia humanitaria que afecta a unas 300.000 personas, la mitad de la población de aquel país. Apurada situación al norte de Venezuela por las fuertes lluvias que han dejado medio centenar de muertos y unos 3.600 damnificados. En el vecino país de Guyana, la situación es de emergencia humanitaria. Afecta a la mitad de la población, unas 300.000 personas, de las que cerca de 90.000 han visto cómo se inundaban sus hogares.
Estas inundaciones se han traducido en pérdida de alimentos, interrupción de los servicios de salud y educación, amenaza de enfermedades y debilitamiento de las infraestructuras. En el caso de Guyana, Naciones Unidas ha solicitado fondos para cubrir servicios básicos de la población: salud, saneamiento, agua y nutrición, así como devolver la normalidad a la actividad de la población. Se trata de una catástrofe que está pasando inadvertida en la escena internacional y para la que, según Naciones Unidas, se necesita el apoyo para la población afectada. Habrá que ir haciendo algo, o al menos pensando en hacer algo. Nada más por hoy en Solidaridad. Nos vemos la semana que viene. Buena semana.